impartir la doctora Claudia Villegas Delgado, que es doctora en Geografía por la Universidad de Rutgers, de la Universidad Estatal de New Jersey de Estados Unidos. Pertenece a un grupo de investigación internacional que tiene su sede en varias ciudades del mundo: Madrid, Leeds, Inglaterra, Ciudad de México, Santiago de Chile y Río de Janeiro. Pues la invitación es fundamentalmente porque ella trabaja espacios geográficos y en este caso nos va a impartir la conferencia la producción de las escalas geográficas del número de bases. Entonces es un tema actual. Esperemos que haya preguntas al término de la presentación, de su presentación de la doctora Claudia Villegas. Y también está inscrito el programa de Claxo. Varios de los profesores de este Centro de Investigación y Estudio de Posgrado del CIEP de acá de Economía estamos participando en un grupo de trabajo de fronteras, regionalización y globalización en América. Es el mayor grupo de trabajo de Claxo, somos más de 130 investigadores en 10 universidades que están inscritas en este proyecto, incluye universidades de París, universidades de Polonia, de Alemania, Estados Unidos, México, bueno, la gran cantidad somos de México, de Centroamérica y Latinoamérica. Entonces, nuestra idea de participar en este segundo Congreso Internacional es para mostrarles cuál es el nivel de compromiso colectivo que tenemos grupos de estudiantes, grupos de profesores, no solamente están inscritos investigadores en el grupo Claxo. El grupo Claxo cumple exactamente en este mes de octubre, el pasado 8 de octubre cumplió 50 años. Entonces es un grupo de investigación, de grupos de investigación latinoamericanos que incluyen no solamente ahora Latinoamérica, sino universidades europeas, universidades norteamericanas, con un gran impacto en publicaciones. Todas las publicaciones de Claxo son abiertas, las pueden conseguir en internet, entran simplemente al nodo de Claxo, exactamente así, claxo.org. Es toda una biblioteca virtual, temas vinculados sobre todo a las ciencias sociales. No excluye economía, por eso estamos presentes en este. Y además los invitamos porque hay una red no solamente de investigación, sino también una red de centros de investigación, maestrías y doctorados. Por cierto, la Escuela de Economía, la Facultad de Economía, los 3 posgrados que tiene la escuela, la facultad, están inscritos en las redes Claxo. Entonces eso les permite movilidad nacional, internacional y con temas de investigación que ustedes pueden ser los más los que pueden participar, no solamente a nivel de posgrado, sino les aclaramos desde la licenciatura pueden participar en los grupos de investigación. Entonces este es el interés de por qué dar este tipo de conferencias y de la participación de la doctora Claudia Villegas. Es la mejor especialista en México sobre espacios del capital, espacios globales, cómo están construidos, cómo se han ido construyendo estas escalas geográficas, que es la disertación de la doctora Claudia Villegas. Sin más, les damos la palabra a la doctora Claudia. Pues muy buenos días, primeramente. Gracias a todos por estar aquí y quiero comenzar agradeciendo a la doctora Aurora Coulomb y a la doctora María de Lourdes Vargas por esta invitación a estar aquí hoy con ustedes. El contexto de mi plática, quisiera yo antes que nada compartir, digamos, algunas de las inquietudes y de los temas que he trabajado a lo largo de ya más de 10 años y que tienen que ver precisamente con este interés de explorar y, por así decirlo, proveer de contenido y referentes empíricos al concepto de espacio geográfico, también llamado espacio social. Las influencias en mi trabajo son, por supuesto, académicas, pero también lo son en gran medida afectivas y, por lo tanto, deudoras del trabajo de colegas a quienes admiro, entre los cuales quiero mencionar muy especialmente a la doctora Graciela Uribe Ortega,
catedrática del Colegio de Geografía de la UNAM y de quien estamos próximos a conmemorar 10 años de su fallecimiento. Mucho debe el conocimiento y la introducción de la llamada geografía marxista y radical en México a sus ideas y a su empecinamiento de conocer y dialogar con la geografía anglosajona, de la cual yo también he abrevado la mayor parte de mi vida académica. Y a las contribuciones de geógrafos que seguramente son conocidos, muy conocidos ya en México, como David Harvey, Neil Smith y Doreen Massey, a cuyo trabajo me voy a referir aquí más adelante en detalle. A principios de los 90, esta otra geografía, la geografía radical, la geografía marxista, confrontaba los resultados y fundamentos postestructuralistas y posmodernos desde posiciones teóricas como el materialismo histórico. Desde entonces, esta otra geografía ha buscado revelar las conexiones entre la universalidad del capitalismo como modo de producción dominante y su singularidad histórica en sus dimensiones económica, política, cultural y de clase. Y desde entonces también esta otra geografía ha intentado demostrar la centralidad del espacio geográfico como un medio para la transformación social. Bajo esta línea o en esta línea de pensamiento, mi investigación se ha centrado en una variedad de temas sociales relacionados con los estudios étnicos, la ecología política de los desastres, la globalización y los movimientos sociales, la inmigración mexicana a Estados Unidos, la desigualdad socioespacial en la ciudad contemporánea y el desarrollo de metodologías visuales para la investigación social. En 2009 tuve la oportunidad de integrarme al proyecto de investigación colectivo sobre planes geoestratégicos, desplazamientos y migraciones forzadas en el área del proyecto de desarrollo e integración de Mesoamérica en su primera fase y que actualmente está ya en la tercera fase con el nombre de Fronteras y Zonas Económicas Especiales y Geoestratégicas, Espacios Globales para la Expansión del Capital. Este proyecto, digamos, varios colegas míos han tenido la oportunidad de presentarlo y comentarlo en este mismo espacio en otra ocasión muy reciente. Y es en este sentido y en este contexto de deudas académicas e inquietudes que inscribo el tema de esta conferencia sobre la producción de las escalas geográficas en el capitalismo. Gracias. En el capitalismo. Este concepto de capitalismo global es originalmente propuesto por el sociólogo William Robinson, quien es el tema, digamos, de su libro más reciente, publicado en 2013, en donde él trata de explicar la reconfiguración del mapa económico actual en relación a la expansión del capital transnacional y a partir, digamos, de los distintos periodos de crisis en el capitalismo a partir de los 70s y principios de los 80s, cuando, digamos, entramos en esto que conocemos ahora como globalización y más específicamente en las últimas décadas como globalización neoliberal. Una de las características de esta reconfiguración, plantea Robinson, es la acumulación intensiva precisamente y la articulación de los llamados espacios globales, espacios que tienen características históricas y geográficas en ciertas zonas del planeta y que por esas características resultan claves para una acumulación intensiva del capital. Digamos, esta es una de las propuestas que retoma a nivel teórico el proyecto en el que estamos participando a nivel colectivo, en el que se inscribe, digamos, este interés de explorar los fundamentos que se han aportado desde la geografía, sobre todo en las décadas recientes. Sí, ¿podemos regresar una, por favor? Me parece que está corriendo automáticamente. Bueno, a ver si me auxilian. En la siguiente, por favor. La que sí. Gracias. Bueno, hablando de esta relación entre el concepto de capitalismo global, quisiera sobre todo centrarme en esta plática, sí en el concepto de escalas geográficas, pero regresar un poco antes a esto que, digamos, también está permeando mucho el discurso de las ciencias sociales y la práctica de las ciencias sociales en torno a la producción del espacio geográfico.
Esta, digamos, es una propuesta teórica que ciertamente no es nueva, digamos, tiene ya varias décadas, digamos, impactando a nivel de investigación a nivel mundial. Originalmente en 1989 es David Harvey quien publica en su libro La condición de la posmodernidad toda una serie de discusiones que hacen referencia o que ponen, digamos, las bases a una discusión que después ya conoceríamos como el spatial turn, que digamos es el viraje espacial, y que finalmente trata de dar cuenta de un movimiento que en ese entonces, en los 90, comenzaba a darse en las ciencias sociales, a intentar mirar o, digamos, establecer un diálogo y una crítica a las concepciones dominantes del espacio e incorporar, digamos, esta categoría, el espacio social, como una categoría básica para el análisis de los procesos sociales. No obstante, decía yo, la propuesta como tal no es nueva y proviene de una reflexión filosófica mucho más antigua que se ha preocupado por contraponer una concepción dominante del espacio como un mero contenedor, escenario o condición de existencia de relaciones y procesos sociales, y contraponer, digamos, esta concepción a una comprensión del espacio como un resultado directo y contradictorio de la práctica social, lo cual implica, entre otras cosas, poder reconocer y demostrar el carácter relacional y histórico de este espacio. Digamos, es una discusión a nivel filosófico que todavía, digamos, continúa permeando mucho de las agendas y de los temas de investigación, pero que ha tenido un impacto muy grande, sobre todo en el desarrollo del pensamiento geográfico. La producción del espacio, de hecho, como idea o como propuesta teórica, fue desarrollada originalmente por Henri Lefebvre en los años 60, en la década de 1960, en un libro que se titula de esa forma, The Production of Space. Él es sociólogo y era sociólogo y fundamentalmente elabora en este libro una crítica a estas posiciones que yo mencionaba, que pretendían reducir el papel del espacio geográfico a una dimensión meramente física o simbólica, contribuyendo a lo que este autor denominó desde entonces la fetichización del espacio, es decir, su reducción a un estatus de mero objeto físico o lugar mental. Esta concepción, digamos, fetichista del espacio la podemos todavía encontrar en muchas de las investigaciones actuales que se hacen desde la geografía, donde pareciera que realmente el espacio geográfico continúa estando separado, como si fueran dos dimensiones totalmente separadas, la dimensión del social o la dimensión del espacio geográfico y la naturaleza, y donde el espacio, digamos, no tiene ningún carácter activo ni en la causalidad ni en la conclusión de procesos sociales, es decir, es meramente entendido como un escenario donde ocurren estos procesos y no como un elemento activo que realmente nos puede explicar el origen y las consecuencias de los mismos. Entonces, la contribución de Lefebvre ha impactado, decía yo, desde entonces la forma como geógrafos y teóricos sociales pensamos y analizamos el espacio geográfico y, por supuesto, los temas que atañen a su producción y cambio. Lefebvre en los 60, por otro lado, veía un mundo transformado por el impacto de la urbanización y la llamada, o lo que él denominó como la revolución urbana, refiriéndose precisamente al impacto que este fenómeno de urbanización comenzaba a tener a finales de los 70. Sus preocupaciones se insertaban en uno de los grandes momentos de cambio de esto que llamamos o queremos entender como la geografía del capitalismo, en un momento histórico en que estábamos iniciando el paso de la industrialización a la desindustrialización en los años 70, y esto en el contexto también, digamos, de este desarrollo económico en términos de centro y periferia, o en términos de los países desarrollados o subdesarrollados o dependientes, todavía llamados así, en este momento. Entonces, partiendo, digamos, de esta primera reflexión sobre los enfoques geográficos, sobre esta idea de dónde viene la idea de la producción del espacio, podemos entonces comenzar a pensar qué categorías y conceptos permitirían entonces identificar y comprender hoy la geografía del capitalismo en el siglo XXI, sobre todo tomando en cuenta esta emergencia de categorías nuevas, digamos, a nivel teórico, como la que está proponiendo William Robinson, de espacios globales. Es decir, estamos en un momento histórico diferente, en una fase distinta de este mismo proceso de acumulación capitalista llamada hoy globalización o globalización neoliberal. Si podemos, la siguiente, por favor. Entonces, bueno, toda esta teoría, digamos, todo este interés en el espacio geográfico, decía yo, es
fundamentalmente para centrar el enfoque en el concepto de espacio geográfico. ¿Cuál ha sido, digamos, el origen de esta discusión filosófica y cómo en geografía se ha tratado, digamos, de entenderlo desde una reflexión fundamentalmente que proviene del materialismo histórico, como mencionaba yo, sobre todo a partir de la influencia de la geografía marxista, la geografía radical, hoy llamada muy comúnmente como geografía crítica. Yendo un poco más entonces hacia los fundamentos, digamos, hacia la relación que tiene este interés de desentrañar las relaciones entre espacio y capital, entre espacio y capitalismo, entre espacio y geografía. En los Grundrisse Marx hace la siguiente pregunta, la cual me parece fundamental: ¿en dónde yace la fuerza del capitalismo? Y la respuesta del mismo Marx es la siguiente: esta fuerza del capitalismo yace en la producción y en el entendimiento de que el acto de producir es fundamentalmente un proceso social y por lo tanto implica un acto de poder, es decir, estamos hablando de una serie de relaciones sociales de poder. Lo que entonces distingue al capitalismo desde esta perspectiva es lo que lo distingue de cualquier otro modo de producción. No es entonces solamente la forma de producir mercancías, sino la forma específica en que estas mercancías son producidas. Y aquí es importante recordar que las mercancías, de acuerdo con Marx, son jeroglíficos sociales que ocultan el secreto más valioso del modo de producción capitalista, el de transformar la producción social, es decir, el trabajo humano social, en la fuente fundamental de la riqueza y la propiedad privada, que son las mercancías. En ese sentido, si hablamos también del fetichismo del espacio geográfico, podemos también, digamos, hacer un paralelismo o intentar una concepción similar, en el sentido de que también el espacio, en las concepciones dominantes y en este entendimiento del espacio como un mero escenario de ocurrencia de procesos sociales, se vuelve una especie de jeroglífico social en el cual es imposible realmente desentrañar la relación o la serie, el entramado de relaciones sociales que permiten realmente, o en primera instancia, transformar la naturaleza que conocemos en un espacio social apropiado socialmente. En ese sentido, podemos decir también que el espacio se convierte en una especie de jeroglífico social en términos de entenderlo bajo esta concepción dominante. En este sentido, es precisamente esta forma específica que tiene el capitalismo de producir mercancías, y en esto radica en primera instancia la comprensión de la geografía del capitalismo. El capital produce y reproduce su propio medio de acción social y físico, es decir, en el proceso mismo de producción del capitalismo se produce una configuración espacial propia, y la producción de esta configuración espacial propia es una condición espacial necesaria, es decir, es una condición espacial necesaria, un elemento constitutivo y activo de la dinámica de la acumulación capitalista. Esto, digamos, es una discusión mucho más amplia, pero sí quería yo, digamos, retomar los elementos básicos de dónde viene, digamos, esta posibilidad de pensar en un referente espacial del capitalismo. Es bien sabido que Marx, en todas sus discusiones, jamás habló como tal, digamos, ni de un espacio geográfico y mucho menos de una geografía del capitalismo, pero los autores y teóricos sociales que han trabajado sobre todo con este concepto han recurrido a estas bases fundamentales, digamos, del entendimiento del modo de producción capitalista para poder entonces derivar de ese mismo entendimiento de este modo de producción una forma específica en que este modo de producción tendría una espacialidad propia. Y esta espacialidad propia, digamos, es mucho el objeto de estudio que los geógrafos estamos muy interesados en continuar explorando. Sin embargo, digamos, el comentario es un poco más para resaltar tanto las bases filosóficas, las bases teóricas que tiene el origen de este concepto de producción social del espacio. Si podemos adelantar la siguiente, por favor. En ese mismo, digamos, sentido, yo quisiera hablar ahora de un interés más particular que hemos tenido, sobre todo a nivel del proyecto colectivo, de incursionar
precisamente en el concepto de escalas geográficas. Es decir, si estamos hablando de espacios globales, estamos hablando de una noción de escala, como más adelante lo voy a comentar, tiene que ver con una división, digamos, una división espacial del mundo que para muchos de nosotros es bastante, digamos, familiar, bastante conocida, en el sentido de identificar diferentes escalas, llámese local, llámese nacional, llámese internacional o llámese escala incluso urbana. El origen, digamos, de estas escalas tiene también un mismo fundamento empírico, un mismo fundamento teórico, que también parte de una concepción de estos espacios como espacios absolutos que de hecho están ya existentes. Es decir, cuando hablamos de estas diferentes escalas, pareciera en primera instancia que estamos hablando de algo que es por todos conocido e identificable, cuáles son los límites, cuáles son las dinámicas de estas escalas y cómo es que están ahí de manera, digamos, inicial. Esta segunda parte de la plática yo la quiero concentrar más en avanzar, digamos, en otro de los elementos teóricos que permite repensar las escalas en términos de esta misma teoría y propuesta de la producción del espacio. Antes de pensar, digamos, en estas escalas geográficas, a nivel teórico se ha trabajado mucho en el tema de las diferencias espaciales, y este es uno de los orígenes teóricos que promueven y que dan origen a esta otra concepción, no solo de la producción del espacio geográfico, sino de la producción de las escalas geográficas. En ese sentido, mucho de la discusión a la cual me quiero referir es de autores, decía yo al principio, de la geografía anglosajona, y me refiero a ellos porque es ahí donde está, digamos, el origen de esta contribución a nivel teórico. Esta contribución, digamos, tiene origen en dos publicaciones que para mí son las más relevantes en este sentido para comentar el día de hoy. Las dos coinciden en su año de publicación, 1984, digamos, con el periodo que yo hablaba al principio. Identifican no solamente Robinson, sino muchos otros autores, muchos otros intelectuales, como el origen de esta última crisis estructural en el capitalismo que da origen al proceso de globalización. En 1984, dos geógrafos, Doreen Massey y Neil Smith, publicaron dos de las contribuciones más brillantes, desde mi punto de vista, al entendimiento de la llamada geografía del capitalismo, enfocando el análisis de las relaciones entre espacio y capital. En su aproximación a esta que ellos llaman lógica espacial del capitalismo, ambos autores examinaron la geografía de la producción, es decir, no estamos hablando de toda, digamos, el modo de producción, sí como una totalidad, pero estamos refiriéndonos a uno de los procesos específicos de este modo de producción, a una de las fases. Massey, en su análisis, hizo este análisis de las relaciones entre espacio y capital, tomando y considerando como concepto fundamental el de la división espacial del trabajo. Neil Smith, por su parte, lo hizo a partir del concepto de desarrollo desigual, que también se ha conocido después como desarrollo geográfico desigual. La desigualdad espacial ha cambiado en forma dramáticamente. Los indicadores de la estructura social y el mapa mismo de la desigualdad, todos ellos han sido transformados. Esta es una de las conclusiones a las que Doreen Massey llegara en su análisis de la geografía de la producción industrial a mediados de los años 80 del siglo XX. El interés de Massey en la desigualdad fue un medio para analizar la transformación de Gran Bretaña en su fase de desindustrialización y transición al capitalismo neoliberal. Es decir, en ese sentido, toda la referencia a nivel teórico siempre ha tenido, digamos, un referente empírico muy importante. En ese sentido, las preocupaciones, y como diría otro geógrafo al que también me parece importante mencionar, Don Mitchell, que trabaja sobre todo geografía cultural, él decía, más bien él dice, los geógrafos son producto, los geógrafos y su pensamiento son producto de su momento histórico. Lo que yo creo que demuestran estas contribuciones que estoy comentando el día de hoy es precisamente eso, es decir, la reflexión teórica sobre las escalas y la producción de las escalas no surge como una abstracción a nivel meramente filosófico, surge como una necesidad de encontrar respuestas en la práctica material. Es decir, estamos hablando aquí de un momento muy específico que son
mediados de los 80s, que es un periodo, digamos, de gran cambio económico en esta transformación o en este paso de la industrialización hacia la desindustrialización. La relevancia en este sentido de este análisis, del análisis de Doreen Massey, deriva de su interpretación de las diferencias espaciales como producto de la concentración económica y de esta última como expresión de los antagonismos, es decir, de las relaciones de clase entre trabajo y capital, antagonismos que en última instancia articulan y producen la geografía del capitalismo. Es decir, el análisis de Doreen Massey se concentraba en analizar diferencias espaciales y cómo estas diferencias espaciales es posible reconocerlas, digamos, en formas espaciales específicas a partir de ese concepto de división espacial del trabajo y a partir de otro concepto que también es muy retomado en la geografía y en las ciencias sociales desde entonces y también hoy, que es el concepto de regiones de desarrollo económico, regiones industriales. Es decir, estamos haciendo referencia a formas espaciales específicas que tienen el origen en un proceso o en un modo de producción dominante que es de tipo capitalista. Aquí yo creo que también la insistencia o la importancia de retomar estos trabajos es precisamente referirlas a las contribuciones que se han hecho desde esta posición teórica, desde el materialismo histórico. Digamos, es una de las líneas de pensamiento que también están tratando de seguir los geógrafos más conocidos como David Harvey, quien de hecho está tratando, digamos, de concluir su obra al proponer lo que él llama el materialismo histórico geográfico, es decir, poder realmente integrar la dimensión espacial al análisis del modo de producción capitalista. Ahora bien, este concepto de diferencias espaciales es también el concepto, digamos, en el cual tiene origen la segunda de las contribuciones teóricas de las que quiero comentar este día, y que mencionaba es la contribución de otro geógrafo marxista, el cual desafortunadamente ya no está en vida, él falleció en 2005, el cual fue uno de los geógrafos marxistas más importantes, digamos, del siglo XX. Neil Smith, en este trabajo de 1984, que es sobre el desarrollo desigual, proponía la idea de entender al capitalismo como un proyecto geográfico. Este proyecto geográfico tiene una lógica fundamental, dice Neil Smith, en la producción de diferencias espaciales, es decir, estamos de nuevo hablando de la coincidencia y el interés de analizar un proceso histórico concreto. En el estudio de estas diferencias espaciales, Smith concluye, si podemos adelantar la siguiente diapositiva, por favor. En el estudio de estas diferencias espaciales, Neil Smith concluye que el desarrollo desigual puede ser entendido como una expresión geográfica concreta de las tendencias opuestas a la diferenciación y al igualamiento de los niveles y condiciones de producción. Es esta la característica que distingue a la geografía del capitalismo y por lo tanto de ahí la relevancia de desarrollar una teoría espacial del desarrollo desigual. De hecho, todo el libro del Uneven Development es el desarrollo de esta teoría espacial del desarrollo desigual. Aquí el punto importante de nuevo es, desde el materialismo histórico, la lógica económica siempre va a plantear una serie de contradicciones. Neil Smith se enfocó en solamente una de ellas para intentar desentrañar la lógica del desarrollo desigual, y esta contradicción es fundamentalmente la contradicción entre igualación y diferenciación de los niveles de producción en el modo de producción capitalista. El desarrollo, digamos, de esta teoría es muy compleja y de hecho de ahí es el planteamiento, de donde surge el planteamiento de las escalas geográficas al cual me voy a referir a continuación. Básicamente, este planteamiento tiene tres premisas básicas que apuntalan o que sostienen, que permiten explicar o que permiten desarrollar esta teoría espacial. La primera, en el capitalismo, el espacio es socialmente producido a partir de la diferenciación territorial y la universalización de un mercado mundial para la circulación de mercancías. Este concepto, de nuevo, incluye de manera o de forma inherente no solamente el entendimiento de una producción
social del espacio, sino a la vez un entendimiento de una producción social de la naturaleza, es decir, el concepto de espacio geográfico en este nivel está integrando estas dos dimensiones de la realidad a partir de la forma en que este espacio natural históricamente se integra también en el proceso, digamos, de producción y se integra de hecho como una forma, como un elemento que permite la acumulación de capital. Este concepto es el que los geógrafos, no solo los anglosajones, sino los geógrafos brasileños llaman el concepto de segunda naturaleza. Este es un elemento, una premisa entonces fundamental para entender este desarrollo desigual. La segunda premisa es la siguiente: en el capitalismo, la tendencia a la expansión de la arena geográfica en que el espacio es socialmente producido es permanente y por lo tanto tiene un carácter histórico. Esta premisa tiene que ver también, de hecho, con una concepción que también es una discusión a nivel filosófico que tiene que ver con entender el espacio geográfico como un espacio absoluto o como un espacio relativo. Generalmente a nivel, sobre todo de las concepciones dominantes del espacio geográfico, pareciera que este espacio geográfico es un espacio absoluto, es un contenedor, es algo que tiene límites muy específicos. Sin embargo, si hablamos de la tendencia a la extensión de la arena geográfica es porque estamos hablando de nuevo de una continuidad, de un desarrollo, dice Neil Smith, un desarrollo dialéctico de esta producción del espacio, es una transformación constante. Es decir, el capitalismo constantemente se está revolucionando en cada periodo, digamos, o en cada fase distinta de acumulación de capital. Lo que plantea Neil Smith es que de hecho el capitalismo, digamos, hereda en sí un espacio geográfico que ya está diferenciado. La clave, digamos, de la geografía del capitalismo es transformar esa herencia del espacio geográfico en una configuración espacial que sea realmente la más lucrativa a este proceso de acumulación de capital, para lo cual la dimensión espacial es fundamental. Ese es, digamos, este planteamiento de el desarrollo desigual. Las diferencias espaciales son fundamentales como una forma de mantener no solo la circulación del capital, sino el capital en movimiento. Lo que le da movilidad, lo que le da sentido a la diferenciación geográfica es tener el capital en constante movimiento, entendiendo que este capital, ante todo, es fundamentalmente una relación social. Entonces, es expandir una arena geográfica donde las relaciones de producción de tipo capitalista sean las que dirijan la configuración espacial, dirijan el proceso económico, dirijan la economía espacial, de tal forma que esa diferencia o ese desarrollo desigual garantice la reproducción del capital. La tercera premisa es que en el capitalismo la tendencia del igualamiento de las condiciones de producción resulta de la universalización del trabajo abstracto en la forma de valor, es decir, de la universalización de las relaciones de producción basadas en la explotación del trabajador por el capitalista. El mercado mundial, en este sentido, de acuerdo a esta teoría espacial del desarrollo desigual, es precisamente esta esfera, es una esfera espacial, es una configuración espacial que permite universalizar esta relación del valor, es decir, permite universalizar, permite imponer la forma en que las mercancías son producidas en términos de tener fundamentalmente dos clases sociales, en las cuales una de ellas, los capitalistas, son los dueños de los medios de producción, los otros capitalistas son los dueños únicamente de su trabajo. El trabajo fundamentalmente es una mercancía, por lo tanto la producción del espacio geográfico lo que trata de universalizar es este tipo de modo de producción, esta lógica no solamente social, sino esta lógica espacial de producción. Si podemos adelantar la siguiente, por favor. Y bueno, con toda esta serie, digamos, de discusiones, toda esta serie de inquietudes que decía yo, comentaba yo, llevan por lo menos 30 años permeando las agendas de investigación y permeando, digamos, el sentido de las academias en México y en el mundo. Finalmente surge la inquietud o surge la necesidad de cuestionar no solamente el concepto de espacio geográfico, sino el concepto de escala geográfica. Decía yo
si estamos tratando de entender diferencias espaciales, si estamos tratando de ver un mapa del desarrollo desigual, una forma de entender, de comprender este mapa es precisamente a través de las escalas. Muchos geógrafos también se refieren a esto como una especie de retícula espacial, como si fuera en un sentido obviamente metafórico, como una especie de utilización de diferentes lentes para entender procesos sociales. Estos lentes son las escalas, han sido, digamos, en términos muy cotidianos, tratar de entender que hay diferencias o hay relaciones entre lo local, lo global, entre lo regional y lo nacional. Esta discusión, entonces, decía yo, surge a partir de esta contribución sobre el entendimiento del desarrollo desigual como un proceso fundamentalmente espacial, a partir de una contradicción fundamentalmente espacial, que es la que yo mencionaba. La teoría, digamos, o la contribución o el interés sobre la producción de las escalas geográficas, de nuevo, el autor original es Neil Smith a partir de este trabajo. A partir de esto, digamos, en los 80s, en los 90s, ha habido toda una serie de desarrollos, sobre todo también desde la geografía británica, desde la geografía anglosajona y actualmente también desde la geografía brasileña. Esta dialéctica espacial, entonces, diferenciación e igualamiento, es lo que conduce a Neil Smith a la reconceptualización de las escalas geográficas que articulan la economía espacial. La lógica espacial del capitalismo, señala Smith, produce resultados geográficos contradictorios. Uno de ellos, y de los más notables, es la diferenciación del espacio geográfico en diferentes escalas. Las escalas urbana, regional, nacional, global, internacional, no deben, por lo tanto, o no pueden asumirse entonces como espacios geográficos autocontenidos, predeterminados o fijos. Es necesario entender que estos espacios también se producen o son producidos como parte del proceso de estructuración o configuración espacial del capitalismo. La teoría de la escala también, digamos, es bastante extensa. Una forma, digamos, de resumir muy rápidamente algunas de las conclusiones del trabajo de Neil Smith, concentrándonos precisamente en la identificación de estas escalas, es la siguiente. Neil Smith define, por ejemplo, se concentra en algunas de estas escalas que configuran el capitalismo actual. La escala urbana, por ejemplo, de acuerdo a Neil Smith, es un producto de este proceso de diferenciación espacial que se lleva a cabo a través de la centralización del capital y la concentración de la fuerza de trabajo en las ciudades. ¿Por qué comenzar con la escala urbana? Digamos, aquí es importante hacer mención a esto porque originalmente Neil Smith, cuando estaba trabajando toda esta transformación, todo ese interés del desarrollo desigual en los años 80, comenzaba también a trabajar el concepto de gentrificación, actualmente, digamos, que tiene mucho impacto y mucha importancia en los estudios urbanos. Es decir, como mencionaba también yo al principio, estamos hablando de un proceso que también Lefebvre ya vislumbraba como la revolución urbana, un proceso en que la urbanización era aparentemente lo que estaba liderando este proceso de configuración espacial. Neil Smith concentra entonces su interés en poder entender la escala urbana, es decir, poder entender el papel que las ciudades estaban teniendo en ese momento y el papel que las ciudades tendrían en un momento posterior en las décadas, digamos, en que plenamente se desarrolla la globalización neoliberal y que actualmente, digamos, tiene uno de sus ejes fundamentales o una de sus formas espaciales fundamentales en las ciudades. La escala urbana, entonces, precisamente este producto de una diferenciación espacial, es resultado de la centralización del capital y la fuerza de trabajo. En ese sentido, las ciudades siguen manteniendo esta función, esta funcionalidad de ser lugares centrales. La escala global, por otro lado, de acuerdo a Neil Smith, es un producto de la tendencia a la igualación de las condiciones de producción a través de la universalización de la relación trabajo-salario. Es decir, estamos hablando de nuevo de la misma contradicción espacial que da movimiento a esta geografía en la cual se articula una escala distinta a partir de la tendencia a universalizar estas condiciones de producción, es decir, a la tendencia de crear fundamentalmente un mercado global para la circulación del capital. Entonces tenemos por ese lado la escala global que tiende a homogeneizar, por así decirlo, que tiende a universalizar esta lógica de producción, y las ciudades
como una escala en que las diferencias espaciales permiten precisamente garantizar la movilidad del capital de un lado a otro, de una región a otro, de un bloque a otro. La tercera escala en la cual se centraba el análisis de Neil Smith es precisamente la escala del Estado-Nación. La escala del Estado-Nación, dice Neil Smith, es menos un resultado directo de estas tendencias contradictorias, de estas tendencias espaciales contradictorias hacia la diferenciación y la igualación, y es más un producto histórico de la circulación en el mercado mundial. Neil Smith, en este sentido, planteaba desde este momento una serie de retos que era precisamente entender, o la dificultad de entender la escala del Estado Nacional. En este momento de la globalización estábamos hablando de toda una transformación de los Estados nacionales hacia esto que en geografía hemos estudiado muchísimo, que es, digamos, la eliminación de las fronteras espaciales, de las fronteras políticas, por un lado. Sin embargo, el mismo Neil Smith reconocía que esta es una de las escalas más complejas y más problemáticas de entender. Lo que estamos viendo actualmente es precisamente que esta escala del Estado Nacional es la que está teniendo mucho más debate en relación a tratar de entender la globalización neoliberal. Es decir, por un lado sí tenemos estas tendencias a la desaparición de las fronteras geográficas, pero por el otro lado tenemos una tendencia precisamente hacia regresar hacia estas fronteras geográficas, a volver a mirar hacia los bloques económicos y refuncionalizarlos. Uno de los procesos más interesantes que en ese sentido se pueden seguir es, por ejemplo, lo que está sucediendo con la Unión Europea y lo que va a pasar con el Brexit. Aparentemente estamos viendo una tendencia contradictoria precisamente a regresar a el papel del Estado Nacional como protector de estas fronteras nacionales, en ese sentido como protector de capitales a nivel nacional. Finalmente, porque creo que ya me estoy un poco llegando al tiempo, quisiera comenzar a terminar esta conferencia refiriéndome a dos temas que creo que pueden, a nivel también de proporcionar un referente empírico, digamos, de dotar un poco de contenido empírico a estas reflexiones teóricas abstractas, y que creo que tienen mucho más que ver o están mucho más cercanas a los temas de este coloquio, a los intereses y a las inquietudes que también tenemos en este coloquio. Esos dos temas se refieren a la geografía económica y a la desigualdad a nivel mundial. Si podemos adelantar la siguiente diapositiva, por favor. La geografía económica planetaria. En su informe del 2009, el Banco Mundial apuntaba al inicio de una reestructuración mayor de la geografía económica planetaria alrededor de 3 elementos directrices del desarrollo económico: la urbanización, el desarrollo territorial y la integración regional. En esta nueva geografía resulta interesante observar dos cosas. La primera, la imposibilidad que el mismo Banco Mundial reconoce de alcanzar la igualdad a través del desarrollo económico, pues según el mismo documento, si bien se espera que el desarrollo pueda ser más incluyente, se advierte no obstante que este continuará siendo desigual. Es decir, lo que está reconociendo el Banco Mundial es que el modelo de desarrollo económico produce de forma inherente desigualdad. Esto reconocido por una de las instancias más importantes, digamos, una instancia económica que define las agendas económicas a nivel mundial. La segunda observación interesante de esta nueva geografía económica planteada por el Banco Mundial es el hecho que en este diagnóstico el papel del espacio geográfico es un objetivo o un objeto explícito de interés. Por un lado, al afirmar el carácter estructural de la desigualdad como resultado de las relaciones entre economía, desarrollo y territorio, y por otro, en su interpretación de esta inclusión, de este desarrollo económico incluyente, no como una condición exclusivamente económica, sino fundamentalmente como una cualidad geográfica. El concepto de cualidad geográfica es del mismo Banco Mundial. Más específicamente, una condición que dependerá, dice el Banco Mundial, de la cercanía de los lugares a los beneficios de la globalización, esto es, al libre acceso a los mercados. Es decir, estamos viendo una emergencia de un discurso
espacial específico que refiere a una reestructuración de la economía mundial y a la importancia que una cualidad geográfica destacada por esta institución, que será la cercanía a los mercados, eso va a definir las diferencias espaciales en este nuevo mapa mundial, es decir, eso definirá el proceso de desarrollo desigual en este capitalismo global. Puede interpretarse entonces que la desigualdad social y territorial como condición estructural derivada del desarrollo económico será ahora una variable dependiente de la globalización. Y en esta relación, las cualidades geográficas de los lugares, entiéndase en términos del Banco Mundial, densidad, distancia y fronteras, definen los márgenes de la nueva geografía económica en el siglo XXI. Estas aseveraciones, aunque limitadas, permiten vislumbrar los márgenes de una nueva geografía económica del capitalismo a partir de procesos específicos que, como la urbanización, la integración regional y la desigualdad económica. Esto abre entonces una posibilidad concreta de examinar a partir de los mismos la reestructuración o la refuncionalización de las escalas geográficas en el capitalismo global. El segundo, si podemos adelantar la diapositiva, por favor. El segundo tema al que quiero referirme muy brevemente es el de la desigualdad económica, un tema siempre polémico, un tema siempre difícil de abordar, sobre todo en términos de encontrar los criterios más adecuados para definir la desigualdad económica, sea en términos cualitativos o sea en términos cuantitativos. En 2015, la desigualdad económica fue, de acuerdo con el reporte del Foro Económico Mundial, la tendencia más importante que identificaba los problemas sociales, económicos y políticos que en el corto plazo tendrían mayor impacto en las regiones del mundo. Aquí estamos hablando de otro concepto fundamentalmente geográfico, es decir, las regiones del mundo son otro elemento, otra forma espacial que hace referencia a diferencias espaciales o diferencias en el desarrollo económico en este caso. El documento del Foro Económico señala que la profundización de la desigualdad de ingresos, por ejemplo, es lo que resulta más preocupante. A menudo, y cito, la mitad de la población más pobre controla menos del 10% de su riqueza. Esto en términos, o esto a nivel mundial. El documento también precisa las regiones que serían las más afectadas por el impacto de la desigualdad económica, que son las siguientes. Bueno, aquí una disculpa por no haber podido traducir el mapa, pero tenemos a Asia, tenemos a América del Norte, América Latina, al Medio Oriente y el norte de África. Es decir, la referencia de nuevo aquí a la categoría de espacio geográfico permite entender en una forma, digamos, muy concisa, una expresión de un proceso social concreto, que en este caso es la desigualdad económica. Es decir, no es o es preocupante que este fenómeno de la desigualdad vaya a ser una de las tendencias que configuren el mapa económico o la economía espacial en las próximas décadas. Es decir, lo que estamos viendo, si lo queremos ver de esa forma, es un mapa de esta geografía del capitalismo, de la cual es nuestro interés investigar desde diferentes disciplinas. Esta valoración, entonces, resulta contundente no solo por ser el diagnóstico de una de las instrucciones que definen las agendas globales de los gobiernos para implementar políticas económicas y sociales, sino, y como aquí sugiero, por lanzar un desafío para pensar geográficamente el estado del mundo actual. Es decir, un referente que permitiría imaginar y problematizar el mundo a partir de la forma como las dinámicas y contradicciones, entre ellas la desigualdad económica, se expresan y articulan el espacio geográfico. En ese sentido, de nuevo, es la posibilidad de imaginar cómo estos procesos estarían definiendo, refuncionalizando, transformando la noción de escalas geográficas, la noción de lo que es lo global, la noción de lo que es lo local, la noción de lo que es lo nacional, inclusive la noción de lo que es la misma escala urbana. En esta propuesta que yo intento exponer en esta plática. Los indicadores, por otro lado, si nos referimos brevemente a esta problemática en México, y aquí, yo creo que ustedes son los más indicados para
digamos, darme mucho mayor luz en cuanto a la veracidad o a la factibilidad de utilizar cierto tipo de indicadores. Para México, digamos, los indicadores apuntan exactamente en esta misma dirección, es decir, a una tendencia hacia la concentración de la riqueza y, por lo tanto, hacia una producción de mayor desigualdad espacial. Permiten entonces, a grandes rasgos, identificar contornos de una geografía de la desigualdad en México. Comparado con 23 países, según un estudio referido en la revista Forbes, recientemente también, México mostraba el mayor nivel de concentración de ingresos. Esto es, el 1% de la población más rica concentraba el 21% del ingreso total, es decir, el equivalente al 9.5% del PIB nacional. Es decir, estos son datos que de alguna forma refieren a la magnitud de este nivel de concentración de la riqueza. Aunado a ello, las cifras de pobreza, uno de los indicadores más comúnmente asociados con la medición de la desigualdad, cuantificaban 55.3 millones de pobres y 11.4 millones de pobres extremos en el país en 2014. A grandes rasgos, la estructura social y territorial, esto es una propuesta de Coneval, señala para este mismo indicador una distribución en México de la siguiente forma. En el país, en México, es mayor la pobreza entre la población menor de 18 años y de 65 años o más. Es mayor la pobreza en la población indígena que en la no indígena. Es mayor la pobreza en la población rural que en la urbana. En 2014, los estados con mayores porcentajes de pobreza fueron los siguientes: Chiapas con el 76.2%, Guerrero con el 65.2%, Oaxaca con el 66.8%, Puebla con el 64.5% y Michoacán con el 59.2%. Es decir, esta evidencia anterior obviamente es muy limitada, es muy esquemático, es imposible, digamos, entrañar este tema en tan poco tiempo, pero lo interesante de esto es que si uno sigue y traza históricamente el patrón, no solamente histórico, sino geográfico, del comportamiento de las economías espaciales en estos estados, lo que uno se va a dar cuenta es precisamente que esta teoría del desarrollo desigual tiene mucho que ver con la explicación de por qué a nivel estructural, por qué a nivel histórico son estos estados y son casi siempre estos indicadores los que resaltan y confirman un patrón espacial que ha existido en México por lo menos desde los años 70. Esto si lo relacionamos, digamos, con la estructura o con la evolución de los diferentes modelos económicos en el país y cómo han estructurado sus regiones geográficas y regiones económicas. Cómo esa estructura, digamos, si bien ha cambiado entre los 70s y los 90s en el periodo propiamente de globalización y de globalización neoliberal, mantienen de alguna forma un proceso originario en el cual podemos hablar de una relación entre la pobreza, entre la concentración de la riqueza y no solamente la desigualdad económica, sino la desigualdad espacial. Es decir, a lo que yo, estos dos temas que particularmente me interesan trabajarlos desde la perspectiva de las escalas geográficas, es un poco, la intención es un poco el reto de reconstruir el mapa geográfico de estas desigualdades y a partir de eso poder realmente reconstruir un mapa de la producción de las escalas geográficas, no para México, sino entender, digamos, el caso mexicano como uno de los casos que obviamente es referente de las transformaciones a nivel mundial, es decir, en términos geográficos, el papel de nuestro país no ha cambiado radicalmente en términos de continuar siendo una economía periférica en esta esfera, en esta lógica del capitalismo global. Entonces, por lo tanto, México es uno de estos nodos geográficos en los que el desarrollo desigual se reproduce, permite una acumulación capitalista intensiva, como la que dice Robinson. Y con esta reflexión yo quisiera, si podemos adelantar la siguiente, por favor, que es la última. Yo quisiera concluir esta presentación, es decir, hay muchos temas. Lo que yo he querido proponer hoy es algunas líneas de por dónde podemos comenzar a pensar estos temas tan abstractos, esta teoría, estas contribuciones de la teoría espacial en temas que realmente nos atañen, en temas que realmente son fundamentales y que están siendo abordados desde diferentes disciplinas. Actualmente y afortunadamente, digamos,
esta barrera disciplinaria se ha roto. Yo creo que la multidisciplina es lo que nos permite avanzar mucho más en concepciones más críticas, en concepciones mucho más atinadas, que nos permitan ir, digamos, a la posibilidad no solo de entender procesos, sino de transformar los procesos. Esta cita con la que concluyo es de Neil Smith, pertenece a su libro, del Uneven Development, donde él dice: el capitalismo ha sido siempre fundamentalmente un proyecto geográfico. Quizá no sea muy pronto, y espero tampoco sea muy tarde, sugerir que la revolución misma en contra del capitalismo debe estar planeando algo geográfico. Y en esto la intención es lo que ya mencionaba, es decir, no basta con interpretar, no basta con proponer esta teoría en abstracto. Es decir, yo creo que la finalidad de esto es que contenga, que podamos encontrar una aplicación práctica en el tipo de investigación que estamos haciendo. Y yo creo que la contribución de esta teoría de la producción de las escalas geográficas tiene todavía mucho que decir, mucho que contribuir, digamos, en el análisis de los temas económicos. Y bueno, espero que esta plática pueda, digamos, fomentar esa discusión, ese diálogo interdisciplinario. Y bueno, quiero agradecerles y con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias, doctora Gloria. Yo creo que para muchos economistas, o la mayor parte de economistas sobre el área de finanzas de esta facultad, les es extraño quizá comenzar a entender algunas de las posibilidades de incorporar otras supuestas áreas del conocimiento, ¿no? El premio Nobel 2017, por cierto, es un economista, pero que utiliza la psicología como parte de las explicaciones de las variables económicas, ¿no? Entonces, en este momento, pues iniciamos la parte de preguntas, comentarios. Tenemos exactamente 10 minutos para comenzar a platicar. Lo que nos invita Claudia exactamente es cómo incorporar en estos nuevos enfoques la parte del concepto del capitalismo global como construcción de espacios, como construcción de los espacios sociales construidos desde esa perspectiva crítica, ¿no? Entonces, no sé si hay comentarios, alguna sugerencia, si es un tema relevante para, decíamos nosotros, dentro de los nuevos sistemas de conocimiento, ¿no? O sea, estamos incorporando nuevas ideas, ¿no? Es extraño. Lo que pasa es que, como decía Claudia, las escuelas anglosajonas o la escuela brasileña que en geografía están presentes, nosotros en economía rara vez, por lo menos en el inicio de la carrera, economía, mantenemos una materia que se llama exactamente geografía económica, ¿no? Lo cual no existe esa materia y nos permite con esa nueva exposición exactamente comenzar a platicar o a discutir estos temas. Entonces, hay una pregunta. Buenos días, doctora Claudia. Yo tengo una pregunta. ¿Es bueno crear una zona económica especial en un territorio donde predominan grupos indígenas? Comentario. Buenos días, doctora Claudia. Muchas gracias por la presentación muy interesante, muy relevante. Y me llama a mí la atención el cómo, digamos, esta plática me problematizó porque estamos trabajando zonas económicas especiales de China. Entonces, es una forma como el capital chino utiliza las zonas costeras para el desarrollo justamente del capitalismo. En México, la propuesta de Enrique Peña Nieto de zonas económicas especiales
también estar presente, se relaciona con la pregunta del joven que antecedió. Obviamente las diferencias son muy diferentes, muy grandes, las diferencias entre las zonas económicas especiales de China planeadas en un proyecto de país y las zonas económicas especiales en un país sin proyecto de país, sin proyecto económico, en donde solamente se le ha estado dando entrada al capital transnacional y en donde nítidamente vemos cómo esta producción de las escalas geográficas invade esos territorios para impulsar la acumulación de capital transnacional. En el caso de China, pues esta acumulación de capital en zonas económicas especiales, si bien es una entrada también de la capital transnacional, pero está la rectoría del Estado. Entonces yo quiero preguntarte, Claudia, ¿cómo ves esa relación? China, México, zonas económicas especiales, escalas geográficas. Gracias. Buenos días. Primero que nada quiero preguntar, viendo su análisis, el capitalismo como tal busca expandir sus zonas. Entonces, analizando esto, veo que el capitalismo ha sido aplicado en México de una manera exponencial. Entonces, podemos observar que el capitalismo como tal, el Estado ha jugado a ese capitalismo y está participando, digamos, a nivel internacional en el capitalismo. Mi pregunta sería, ¿cómo reintegrar el Estado? ¿Cómo se debería de reintegrar el Estado para poder volver a esa base social e interesarse en la gente? Porque observamos que el Estado mexicano, por lo que menciona, está jugando al poder internacional y en ese juego ha estado jugando básicamente muy bien porque ocupa la 15ª potencia de economía mundial y se estima que México va a llegar a la 7ª, pero se está olvidando de su base social. Entonces, ¿cómo regresar a esa base? Gracias. Entonces, damos respuesta. Bueno, gracias por estas preguntas. Y creo que, bueno, tanto el comentario de Aurora está muy ligado precisamente con esta pregunta que tú comentabas, pero que no tiene una respuesta obviamente sencilla. Yo quisiera más bien hacer el comentario en relación a cómo realmente esta tendencia, esta moda, por así decirlo, de crear zonas económicas especiales, puede referir e ilustra perfectamente, digamos, la serie de argumentos que he planteado aquí. Yo creo que ante lo que estamos, digamos, en esta creación o en esta necesidad de tener zonas económicas especiales, es ante una necesidad de reticular el espacio geográfico. Es decir, si bien el espacio geográfico como tal, digamos, en muchas de las discusiones no aparece como el elemento, digamos, activo en términos de la reestructuración de los modelos económicos, en términos, digamos, de la práctica y de llevar a cabo esos modelos económicos tiene un papel central. ¿A qué me refiero con reticular el espacio? Es decir, si bajo esta concepción estamos hablando que necesariamente el espacio es una producción social, el capitalismo entonces, por lo tanto, tendrá siempre la necesidad de transformar este espacio para, digamos, a su mejor interés, digamos, en la forma específica o la forma geográfica más lucrativa. Yo entendería esto de las zonas económicas especiales como una propuesta precisamente de crear una forma geográfica nueva que permita realmente responder no a una necesidad social como ambos, como ustedes lo plantean, sino a una necesidad de obtener una acumulación intensiva del capital, digamos. No, en ese sentido, si vamos a ver ese mapa de dónde se están creando las zonas económicas especiales, lo que vamos a ver es una coincidencia con zonas estratégicas para la acumulación de capital y que mucho tiene que ver con este concepto de William Robinson de los espacios globales. Es decir, a nivel mundial son las condiciones tanto históricas como geográficas. En ese sentido, entendiendo las condiciones geográficas en relación directa con la existencia de recursos naturales que se vuelven estratégicos en este momento específico del capitalismo.
En el caso de lo que tú mencionas de por qué incluir o no a las zonas indígenas en las zonas económicas especiales, yo creo que esto nos lleva directamente a esa otra discusión de lo que estamos conociendo actualmente como el proceso de acumulación por desposesión. Es decir, que hay un interés muy específico del capital transnacional en apropiarse, en despojar, en ese sentido concreto, a comunidades indígenas de los recursos naturales. ¿Por qué? Porque los recursos naturales son una fuente de riqueza social. Entonces, yo creo que el interés en ese sentido, a nivel de la lógica espacial del Estado, por supuesto que las lógicas, que las zonas económicas especiales tendrían que estar en zonas indígenas, desde la lógica espacial del Estado Nacional, es decir, que es el que tiene el poder y la potestad, digamos, sobre el territorio, y sobre todo si pensamos que esto es una forma, digamos, la reticulación del territorio entendido como tal, es una forma también, digamos, de garantizar el derecho a la propiedad privada, en ese sentido a la propiedad privada de los capitales transnacionales. Entonces esta pregunta, digamos, tiene dos respuestas: del lado del Estado, del proyecto del Estado y del proyecto específico espacial del Estado. Claro que tienen que estar en zonas indígenas. ¿Por qué? Porque ahí voy a crear toda una serie de mecanismos que me permitan apropiarme y de transformar eso que conocemos como naturaleza, ese stock de recursos naturales, para integrarlo en esta lógica de acumulación que actualmente, y en eso creo que es muy acertado Robinson, es una acumulación de tipo intensivo, una acumulación intensiva del capital. En ese sentido, yo creo que la relevancia de pensar las zonas económicas especiales en términos de las escalas es precisamente como lo comentaba Aurora. Es decir, tenemos espacios geográficos, lo que vamos a tener es una nueva geografía económica diferenciada por una reticulación del espacio geográfico en términos de una acumulación de capital de tipo transnacional. En ese sentido, creo que el otro elemento que entra muy interesante para poder comentar estas inquietudes es precisamente el concepto de Estado transnacional también de William Robinson. Es decir, ¿por qué tenemos tanto interés en analizar el papel del Estado, si regresamos o no? O tratando de responder la segunda pregunta de cuál sería la forma de volver a un Estado que garantizara el bienestar social. Yo creo que aquí la respuesta tampoco puede ser contundente, tampoco puede ser sencilla, pero digamos me remito un poco también a un argumento de Marx, un poco ante la imposibilidad de resolver esto desde el interior del capitalismo. Marx decía, por ejemplo, bueno, si el Estado, digamos, fue creado en términos de proteger, digamos, esta propiedad burguesa, esta propiedad privada, ese es su papel. Exigir al Estado que cambie esa lógica de producción y por tanto que cambiara su lógica de producción espacial, creo que está mucho más allá, o tendría que precisamente referirnos al tema de la revolución o el cambio social. Es decir, Marx decía, la única forma de transformar el capitalismo es curar al capitalista de su afán de acumular. Eso realmente en términos históricos es imposible. Esa es la lógica de las zonas económicas especiales. Entonces yo creo que más bien el interés de cómo forzar al Estado a que regrese a mirar hacia un interés por el bienestar social es precisamente desde la esfera académica. Yo creo que desde ahí puede impulsarse toda una discusión de entender realmente cómo el Estado se está refuncionalizando, no solo en términos económicos, sino incluir cómo está refuncionalizando el espacio. Y entonces sí tratar de entender, tratar de hacer visible la forma como el Estado no solamente tiene esta lógica económica de apropiación de la economía, sino tiene una lógica espacial de apropiación de la economía, y que esa lógica espacial de la economía es la que va a generar mayor desigualdad. Entonces creo que en ese sentido una primera forma de contrarrestar esta visión funcionalista del Estado es precisamente entender y analizar la lógica de estas diferencias espaciales. Aprovecho mientras le dan el micrófono. Yo tenía una duda, y eso es parte del foro anterior, un foro que asistimos apenas en San Petersburgo. Ahí se planteó la idea del espacio. En el nuevo proyecto capitalista está localizado en las zonas, están dos zonas. Una, paraísos fiscales, señaló Villamar, paraísos fiscales, concretamente Países Bajos o Islas Caimán, paraísos fiscales. Es decir, no está concentrado el capital, o por lo menos la parte ilegal del capital está dentro de las serían zonas especiales, no tanto en el sentido de la manufactura, sino zonas donde la mejor urbanización, la mejor infraestructura, los mejores niveles educativos, los procesos de
Holanda, está ahí concentrado el capital, ahí está el capital. Entonces, y el otro proyecto, zonas pobres, por decirlo así, Honduras, están los proyectos de las ciudades flotantes. Es un proyecto que está presente apenas en la zona del Caribe. En el Caribe hay un proyecto de zonas flotantes, es decir, crear zonas turísticas, sobre todo, que estén en el mar, que no estén conectadas en la parte continental, y que ahí exactamente hay otro flujo de capital muy importante que está invirtiéndose en estas futuras ciudades flotantes. Es una idea que surgió en el otro foro y que a mí me interesaría saber, bueno, en ese nuevo capitalismo global, donde no hay supuestamente fronteras, el nuevo espacio el espacio que se está tratando de invertir, por decirlo así, en capital, en infraestructura, están los proyectos flotantes. No sé si estamos enterados de ese nuevo proyecto del capitalismo, que es más o menos lo que está en Medio Oriente, donde están las zonas turísticas más caras, ¿no? Es ganarle espacios al mar, construir las ciudades modernas de infraestructura, donde las habitaciones de los hoteles son, no sé, $10,000 de la noche, ¿no? Entonces hay parte de los capitalistas que sí pagan ese tipo de costos por día en estas nuevas zonas turísticas. No decimos de clase mundial, pero el turismo capitalista, ¿no? Sí, muchas gracias por su conferencia. Hace un año escuchábamos a un geógrafo brasileño, de quien no recuerdo el nombre, pero no tengo a la mano las notas, pero más o menos decía algo sobre cómo muchos espacios locales también son espacios globales. Lo observamos, por ejemplo, cómo se ha ido transformando San José, Chiapas, aquí en Puebla, con la cuestión de la inversión de Audi. Y yo quisiera pedirle, seguramente puede ilustrarnos un poquito más con algunos ejemplos de precisamente espacios locales, a lo mejor no de comunidades indígenas, pero sí de comunidades que están un poquito más alejadas de las urbes, y de cómo han sido transferidas por precisamente capital transnacional para hacer vueltas a espacios globales, viniendo de espacios completamente locales. Bueno, en relación al primer comentario, sí, efectivamente esto de las ciudades flotantes es algo nuevo, tendrás que compartirlo conmigo, porque creo que bueno, lo que estamos viendo es una emergencia verdaderamente de ideas revolucionarias en el sentido de que transforman las nociones de espacio geográfico, es decir, se refuncionalizan, se actualizan, se rearticula la forma de pensar en este espacio geográfico con este objetivo final de la acumulación de capital. Y en ese sentido pensaba yo también que un concepto interesante para poder, digamos, entender esto de las zonas económicas especiales o todas estas nuevas propuestas de reticulación espacial es precisamente pensar en el concepto de especialización o vocación productiva, porque yo creo que si algo interesante arroja la teoría de la producción de las escalas es que estas vocaciones productivas en el capitalismo global literalmente están siendo creadas, o sea, están siendo creadas socialmente. Si pensamos, por ejemplo, en el caso de México, esta división, digamos, tan tradicional entre centro y periferia o entre países dependientes y no dependientes económicamente, y concretamente la división territorial del trabajo a la que yo hacía referencia del concepto de Dorian Massey, es decir, de identificar un mapa económico de acuerdo a la existencia, por ejemplo, de materias primas o de acuerdo a la vocación productiva de nuestros países de ser proveedores de materias primas en el proceso de industrialización, obviamente hablando antes de los 70s, y cómo actualmente la vocación productiva de muchas regiones en México ha sido radicalmente transformada, es decir, no tiene nada que ver con esas regiones económicas de antes de los 70s. Estoy, por ejemplo, pensando en la región del Bajío. Es decir, lo que tenemos ahí es una destrucción verdaderamente brutal
de la vocación productiva en términos de ser uno de los graneros de México por décadas. Es decir, hay vocaciones productivas que referían a un modelo económico y a un modelo espacial específico en el cual la localización, ahí sí, la localización física de materias primas era fundamental para crear esta noción de regiones económicas. ¿Qué está pasando en el Bajío? Lo que estamos viendo es que precisamente en relación a este proceso de capitalismo global en el cual México está definiendo su vocación productiva, por ejemplo en el caso del Bajío, hacia todas estas industrias aeroespaciales, es decir, estamos maquilando ahí, y eso lo trata muy bien, se trata muy bien en el proyecto en el que estamos con Raúl, el doctor Juan Manuel Sandoval, cómo la vocación productiva se está transformando hacia producir partes para la industria aeronáutica estadounidense. Y eso obviamente estamos hablando de capital transnacional, entonces dejamos de ser una región agrícola, el Bajío deja de ser una región agrícola, abandona esa vocación productiva y se le impone desde fuera, desde una necesidad de capitalismo global, transformar esa vocación productiva a volverse una maquiladora industrial de autopartes para la industria aeronáutica. La otra región que está transformando esa vocación productiva, que tenemos un ejemplo también muy brutal, es la frontera norte de México-Estados Unidos, que ese también es otro de los temas que tratamos en el proyecto. Es decir, ¿por qué surgen las maquilas en la frontera norte en un momento histórico determinado? Ahí lo que estamos viendo precisamente es que esta concepción absoluta del espacio geográfico no nos serviría de mucho para entender ese proceso de transformación de la maquiladora. ¿Por qué? Porque lo que tenemos ahí ciertamente es un recurso social que es la disponibilidad de mano de obra barata. Ahora, ¿cómo es que creamos ese mercado tan grande de mano de obra barata y de mano de obra femenina barata? Es decir, no surgió de la noche a la mañana y no tiene que ver con una existencia o una noción de un espacio geográfico donde las cosas ocurrieron casi por azar. Es resultado de un proceso de transformación del paso de un capitalismo hacia un capitalismo flexible, hacia un capitalismo neoliberal, donde, de nuevo, lo que se refuncionaliza son estos dos elementos fundamentales, estas dos fuentes fundamentales de la riqueza social. Uno, la naturaleza, y la segunda, la mano de obra. Entonces yo creo que en ese sentido, regresar al concepto de especialización o vocación productiva también puede iluminar mucho en ese sentido cuál es el papel de las zonas económicas especiales. Yo creo que por ahí hay bastante tela por donde cortar, y creo que por ahí también vendría algo interesante de cómo entender estas ciudades globales, estas ciudades flotantes. Y eso tiene que ver también con esto de cómo entender lo local y lo global. Creo que aquí de nuevo es difícil tratar de especificar, de localizar un ejemplo brillante, un ejemplo muy ilustrativo de cuál sería esta relación entre lo local y lo global. Creo que desde la perspectiva de la producción de las escalas, sobre todo dice Lefebvre, lo local realmente lo podemos encontrar siempre como esa intermediación entre los procesos globales y él decía los procesos urbanos. Es decir, de nuevo, hay que ver cómo se refuncionalizan los espacios en función de necesidades de acumulación global, pero yo lo entendería más bien como poder encontrar espacios en donde sea más claro cuál es esa movilidad del capital, entendiéndola como una movilización del valor. Bueno, creo que ya se me acabó el tiempo por este momento. Muchas gracias. Bueno, gracias. Como parte como parte del foro, le damos constancia a Claudia de su participación nuevamente y comenzamos con las mesas de trabajo. También se nos debemos entregar un presente.